Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. ¿Qué tal? Bienvenidos a Astrología en Criollo, este espacio de podcast donde hablamos de distintas cuestiones que tienen que ver con la astrología y de cómo la astrología también la podemos encontrar en lo cotidiano. Y en este episodio especial no vamos a irnos al cielo, no vamos a ir tanto a los signos, no vamos a ir tanto a los planetas, sino que nos vamos a ir a la Tierra y devolver a lo natural. Para ello me acompañan hoy Gus y Sole. Ellos son parte de Espacio EIWA, que es una chacra en General Roca, Río Negro, que se dedica a la agricultura biodinámica. ¿Qué tal, Gus? ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo están? Hola, Agus. Muy bien. Acá andamos. Bien, Agus. ¿Qué tal vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien, chicos. Bueno, mil gracias por aceptar esta invitación. Y antes que nada me gustaría, que nos contaran de qué se trata esto de la agricultura biodinámica y cuál es la relación que tiene con el cielo, la astrología o la astronomía en este caso. Bueno, la agricultura biodinámica tiene que ver con la astronomía y esa similitud con la astrología, ¿no? En el entendimiento de los planetas del cosmos, ¿no? En general, nosotros, sobre todo, utilizamos mucho las constelaciones, el Sol, la Luna y todo lo que está pasando en el cosmos. Lo que la agricultura biodinámica hace es tomar conciencia y uso de esas fuerzas que nos entrega el cosmos. Y lo hace a través de los preparados biodinámicos, ¿sí? Y del calendario biodinámico. El calendario biodinámico justamente tiene 3 constelaciones por cada una de los elementos: tierra, fuego, aire y agua. Y bueno, y los preparados biodinámicos lo que hacen al tomar esas fuerzas es que nosotros las podamos aplicar a nuestro suelo y desde ese suelo vivificarlo, vitalizarlo, y desde ese suelo vitalizamos nuestras plantas, nuestros frutos, de nuestros frutos al ser humano y a los animales, ¿no? Y básicamente se termina logrando una vitalización de las comunidades. Creo que ese es el fin de la agricultura biodinámica, el objetivo más grande. Que comamos bien para estar bien nosotros y entre nosotros. Y eso lo hace entendiendo al cosmos, ¿sí? Por ahí va. ¿Cómo llegaron ustedes a la agricultura biodinámica? Porque yo conozco parte de tu historia de que sos ingeniero agrónomo, ¿cómo de repente llegaste a conocer y luego aplicar esta modalidad a lo que es tu trabajo? Sí, fueron varias casualidades, ¿no? Esas casualidades que no son tan casualidades. Se dieron en el 2017 varias cosas. Fallecimiento de una profesora amiga, el primer curso regional de agricultura biodinámica en la zona, una charla por esa profesora amiga, con una amiga, una profesora, y en esa charla nace el querer ir al primer curso regional de agricultura biodinámica. No teníamos ni idea de qué era, pero estábamos en un camino de cambio en cuanto a ir a lo más natural. Nosotros ya estábamos cambiando mucho el tema de la alimentación y de querer otra cosa y de valorar al planeta. Y paralelamente también empieza en el trabajo que yo tenía, yo asesoraba una empresa que hacía producción orgánica y trae al primer asesor biodinámico a la zona, y cuando llega él yo me estaba inscribiendo. O sea que yo, paralelamente en mi trabajo, se estaba empezando a hacer agricultura biodinámica, ¿sí? Y yo empezando a estudiar la agricultura biodinámica.
casualmente. Así fue. Sí, y con la formación de él, justo Ulises, que es nuestro hijo mayor, que ahora tiene 12, en ese momento nosotros lo que nos moviliza es el crecimiento y el acompañamiento de su crianza. Entonces empezamos a ver que queríamos darle una educación distinta, que queríamos que se desarrolle en un ambiente más conectado con la naturaleza. Bueno, se fue dando todo y queríamos alimentarlo bien y empezamos a buscar lugares en la zona que nos provean de este alimento sin agroquímicos, que esté cuidado, un alimento real, con calidad, porque nosotros hoy estamos acostumbrados a comer alimentos que no son alimentos, es comida nada más que vos ingerís, pero que realmente energéticamente a veces no te aportan nada. Entonces dijimos, bueno, como no lo encontramos, vamos a hacerlo. Y ahí nació Ego Espacio en el 2019 y bueno, llegamos a la chacra que hoy habitamos. Y bueno, de ahí fue como un camino porque si bien él es agrónomo, nunca se dedicó a cultivar nada, una huerta o a hacer un trabajo más de campo. Y yo soy psicóloga y nunca cuidé una planta. Así que fue como todo un desafío, pero bueno, hoy entendiendo que es el camino, no concebimos la vida de otra forma que no sea esta. Y entendemos que hoy el alimento es el centro de nuestras vidas, o sea, necesitamos eso y necesitamos comer con calidad vital. Y eso nos lo da la biodinámica. ¿Qué significa tener un calendario biodinámico? Bueno, algo, me acuerdo que me mostraste una de las veces que vinieron para acá, para Puerto Madryn, y charlábamos sobre el tema. También, bueno, investigando un poco antes de conversar con ustedes, uno se encuentra con un calendario en donde, más allá de ver los dibujitos o las fotitos de las distintas frutas, verduras que se pueden ir sembrando o cosechando en ciertos periodos, también lo que uno ve son simbología astrológica, ¿no? O sea, uno ve el símbolo de Marte o el símbolo de Venus o el símbolo de los nodos o el símbolo de un planeta o el símbolo de un signo. ¿Qué información les da a ustedes para poder llevarlo después a la práctica? Uh-huh. Mira, tenemos que considerar al Sol primero, que es lo que más conocemos, y lo sentimos, ese sí que lo sentimos bien, ¿no? El Sol transitando por todas las constelaciones nos dice lo primero que hay que hacer. No podemos sembrar tomates cuando el Sol está en Géminis, ¿no? O sea, tenemos que estar con Sagitario. Entonces, esa es la primera. Después, la Luna tiene un tránsito por las constelaciones y en ese pasar por las constelaciones recibe la fuerza de las constelaciones y ella transmite al planeta, a la Tierra, esas fuerzas. Fuerzas de Tauro, Virgo y Capricornio son para la Tierra, son para trabajos con raíz. Podemos sembrar zanahorias o remolachas o cosechar las remolachas. Y si hablamos de calor, ¿sí? Sagitario, Aries y Leo, en esas constelaciones transita la Luna y nos da fuerzas para trabajar más con los frutos. Puede ser cosecha o puede ser plantar tomates o trasplantar tomates. Depende también de lo que el agricultor perciba en el momento, cómo lo usa el calendario. Pero el calendario te dice, bueno, tenés 3 días en Sagitario, bueno, ahora no recuerdo bien el largo que tiene el transitar de la Luna en cada constelación, pero tendrás de 2 días, de hasta 4 días transitando, y en ese tránsito nos va dando las diferencias, nos va brindando esas fuerzas diferentes de las constelaciones. Y entre medio también están los planetas y los trígonos que se forman, que dan más fuerza todavía y que si los aprovechamos nos dan más fuerzas todavía en cualquiera de estos 4 elementos. Bueno, en relación con la astrología tiene mucho sentido porque, bueno, primero que nada la Luna es la que más rápido se mueve. Nosotros calculamos siempre entre 2 días, 3 días por signo, dependiendo del signo que sea. Hay signos que son más largos, hay signos que son más cortos, dependiendo de la constelación. Por eso lo que pueda llegar a demorar en transitar en uno o en otro.
Y esto que hablas de los trinos o los trígonos son para nosotros aspectos también de fortaleza, o son aspectos fluidos, o son aspectos dinámicos que nos ayudan a nosotros a interpretar que en ese momento en el cielo hay una fluidez o una fuerza que permite que algo ocurra o que funciona correctamente. Quizás otro tipo nosotros les llamamos aspectos en astrología, que son los momentos de conexión, los momentos de diálogo entre un planeta y otro. Los momentos de cuadratura, los momentos de oposición son momentos mucho más tensos, o son momentos mucho más de confrontación, o momentos en donde entendemos que hay algo que no está funcionando de la manera correcta, y el trígono sí, justamente. Algo que me llamaba mucho la atención es, dijiste, no se puede cosechar tomate en Géminis, pero sí se puede sembrar o cosechar tomate en Sagitario. ¿Cuál es la diferencia? No, del Sol transitando Sí, por... sí, sería. pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque en nuestra zona no podemos sembrar en invierno tomate, porque se va a helar la plantita si es que llega a germinar. No tiene temperatura para germinar primero. Si la llegamos a traer como plantín germinado en una casa, se va a helar. Por eso digo, entonces el sol manda, no podemos hacer cualquier cosa, por más de que, pensemos que está bien, pero no. En eso digo, el sol manda, y en eso no hace falta un calendario. Creo que el que sabe que una plantita de tomate se hiela, bueno, sabe que en invierno no puede. Sí, se entiende, pero justo hiciste esa aclaración y dije, pero ¿cuál sería la diferencia energética entre Géminis y Sagitario? No, es la diferencia estacional. Estimo que en el hemisferio norte será mucho más viable poder hacer una siembra, una cosecha de este tipo de plantas en temporada Géminis, que están allá con primavera-verano, que en Sagitario, que están en invierno. Sí. También estimo que eso tiene algo de relación. Algo que a mí me llamaba muchísimo la atención es en texto, hace un tiempo que se tradujeron textos antiguos, textos de más de 2000 años de astrología tradicional, y algo que nace justamente con la observación del cielo, ¿no? Citando también a grandes científicos como Copérnico o Kepler o Galileo, es que una de las cosas que tomaban también de la observación del cielo no era solamente que se movían las estrellas o que se movían los cuerpos celestes, sino también cómo eso iba impactando. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que dentro de estos textos hablaban también de agricultura, y hablaban también de qué momentos eran aptos para ciertas cosas y qué momentos no eran aptos para ciertas cosas, o qué tránsito de ciertos planetas. Y uno que me llamó muchísimo la atención fue el tema de Marte, que habla de sequías, pero sequías calurosas o temperaturas extremas altas. ¿Ustedes también tienen algo de esto dentro de lo que es el calendario? ¿Se observa o se tiene en cuenta? De los planetas como que perjudiquen a la producción o al planeta, a la Tierra. Sí. Sí, pero no es algo tan fuerte como las constelaciones. Ok. Sí, está. Pero ¿sabes qué? Estoy pensando ahora que para cuestiones con plagas, por ejemplo, donde tratamos de usar las fuerzas negativas de las plagas, se usa más el tema planetario. Sí, como Venus transita por Géminis, por ejemplo, para incinerar polillas y lograr unas fuerzas negativas para polillas. Esas cosas, ahí creo que hay mucha más importancia, se le da más importancia a los planetas, que no es menor, pero no para las siembras, no tanto, sí para los trígonos, o trígonos, dijiste, creo. Los trígonos, les decimos en la agricultura biodinámica, ahí sí tienen que ver los planetas, pero para el resto del año, todo el año, son más las constelaciones, la fuerza de las constelaciones. Pero bueno, mientras hablabas eso de los libros antiguos, bueno, se me viene a la cabeza los incas, los egipcios, todos tenían sus lugares de astronomía, ¿no? Y tenían todo bien, o sea, era muy, muy importante, era parte importante de las civilizaciones.
Sí, y por ahí también que lo empezamos a notar en la calidad de alimentos que cultivamos, ¿no? Porque todo lo que es producido en espacios biodinámicos tiene una consistencia distinta, una nitidez en el color distinta, son frutos mucho más grandes, más fuertes, más intenso todo. Incluso en los espacios donde se aplica la agricultura biodinámica son lugares donde todo es exuberante, ¿no? El yuyo, la planta espontánea, todo es como muy exagerado. Entonces, tiene que ver un poco con esto, con esta energía que está bien canalizada en el cultivo que necesitamos para poder alimentarnos. Y yo, sobre todo, donde para mí es mucho más importante, es en todo el trabajo que hacemos con las hierbas más medicinales, porque, bueno, tenemos mucha medicina que está alrededor nuestro, y pudiendo entender esto, pudiendo sacar, por ejemplo, una flor que nos sirve para sanar algo, una flor que fue cosechada el día que corresponde, porque está toda la energía puesta en esa flor en el horario adecuado, seguramente esa flor sacada y utilizada para hacer algún preparado va a tener resultados mucho más fuertes que una flor cosechada en cualquier momento del año, en cualquier horario del día, ¿bien? Entonces, para nosotros es como súper importante. El tema de las flores, de las raíces, del momento en que es sacarlos para poder generar medicina, ahí se nota mucho. Y te notas después en los aromas, en la consistencia de los productos que haces, eso se nota un montón. Doy fe de que se nota un montón. Tuvimos que esconder, los chicos nos habían mandado miel, nos habían mandado un dulce de pera, también han mandado yuyitos en alguna otra oportunidad, pero la miel la tuvimos que esconder porque nos estaban robando la miel. De repente el frasco que estaba lleno pasó a estar casi a la mitad. Y uno dice, ¿qué pasó? No se consume tanta miel en casa. Teníamos un pequeño ladrón de miel en casa porque doy fe de que tiene otro gusto. O sea, tiene gusto a miel. Sí. Y a mí, yo no soy muy fanática de la miel, pero tenía un gusto más amable, más amoroso, no era la que estaba en el supermercado, que tiene un gusto más amargo, no sé, ¿viste? Era distinto. Sí, se sentía muy distinto. No, sí, y aparte, sí, y las abejas en la chacra tienen mucha diversidad de plantas, flores, y tienen un cuidado también. Bueno, justamente este último año nos venimos especializando en apicultura biodinámica porque no solamente es el trabajo con las frutas y las verduras y las plantas y las flores, sino también es el trabajo con los animales, ¿no? Por ejemplo, el tema de que los animales que están viviendo en una granja, que son como parte del organismo, no sé, por ejemplo, que estén todos tocando la tierra, ¿no? Que también se alimentan con las mismas frutas, verduras y semillas que producimos nosotros. Y las abejas son una parte súper importante de todo el sistema. Y este último año hemos empezado a descubrirlas y es magnífico el mundo de las abejas, yo estoy enamorada, pero a todos les digo que esa miel es energía codificada, ¿no? Porque la abeja tiene la capacidad de transmutar la energía del sol y depositarla en ese alimento que después te lo comes. Entonces, capaz, no sé, pero para mí la miel sería el alimento más astrológico. Me parece son magníficas, sí. Sí, para la agricultura biodinámica la abeja es un ser solar, de entrada nomás. O sea, hay una conexión muy cósmica. O sea, nadie puede copiar lo que hace la abeja como comunidad, como ser abeja, como es un ser para la agricultura biodinámica que tiene mucha sabiduría y está muy conectada con el sol. Imagínate que sí, tiene mucho que ver con la astrología. Corregime, Gus, si me equivoco, porque estimo o es un pensamiento, una fantasía, una idea de que cuando uno, hoy por hoy creo que en cualquier ámbito laboral, empieza a estudiar,
lo primero que estudia tiene que ver con las reglas, con las normas, con las estructuras. Y cuando estudiaste agronomía, era como un sistema que ya estaba armado o como había ciertas pautas o ciertas cuestiones que ya estaban diagramadas de una manera, y encontrarte con la agricultura biodinámica debe haber sido una contraposición a esos conocimientos aprendidos. Y todavía lo es. Y todavía lo es. Vos fíjate que Steiner, que es quien nos da la agricultura biodinámica, que nos habla de ella, nos baja las líneas y nos dice: esto no es un dogma. Fíjense, usen, prueben, practiquen, perciban y avancen. Por eso yo te decía también en un momento, te dije, lo que perciba el agricultor de cada espacio, de cada organismo agrícola, es totalmente desestructurado. Acá sí que no hay receta, acá sí que estamos en contacto con lo espiritual, con lo que no vemos, porque la gastronomía no la vemos. Y si confiamos en ella, confiamos en un montón de cosas que no vemos, como seres elementales. Y anda que me vayan a explicar en agronomía de seres elementales. No pasa eso. Sí, es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Es diferente. Es sentir el pulso de la tierra. O sea, es loco. Y esto me llamaba muchísimo la atención porque, hablando de nuevo de estos textos, es volver a la raíz o es volver al inicio de cómo el ser humano iba trabajando la tierra o iba trabajando la generación de su propio alimento. Esto de tener en cuenta las estaciones, dónde estaba el sol, dónde estaba la luna. Había diferenciaciones entre sembrar o cosechar durante luna nueva o sembrar o cosechar durante luna llena. Había diferenciaciones en esto de la proximidad o los tránsitos que podía llegar a generar Marte por sequías extremas de calor o daño o fuego o agresión a la Tierra. Pero así también había, por ejemplo, los tránsitos de Saturno que tenían que ver con la aridez del frío. Entonces, en donde se genera o en donde comienza la astrología, que es en el hemisferio norte, los momentos de Acuario y Capricornio eran momentos de suma austeridad, eran momentos sumamente fríos, eran momentos sumamente introspectivos, y no se tomaba el tiempo de estar afuera, porque uno tenía que estar recluido, uno tenía que estar adentro, y tenía que ver con un tránsito de Saturno porque rige esos signos. Obviamente que acá en el hemisferio sur tenemos otra dinámica totalmente diferente, pero siempre cuando te escuchaba hablar me remitía a eso de volver a un lenguaje o de volver a la observación del cielo para poder trabajar lo que está ocurriendo acá. Y sí, yo no creo que se trate de creer, pero sí se trata de alguna manera, entender que hay una energía superior a nosotros que de alguna manera también nos está dando información. No es que el planeta nos va a hacer algo, como decimos siempre en la astrología, el planeta no te hace cosas, pero sí te está reflejando algo. Y ese reflejo se puede interpretar también en la utilización o en el aplicado a la Tierra. ¿Qué es lo que a vos más te llamó la atención o qué es lo que más te sorprendió al momento de empezar a aplicar la agricultura biodinámica? Hay algo que pasa en general en los organismos agrícolas y es biodinámicos, es que, incluso los dedos, cuesta que se incendien, te diría. Los incendios quedan ahí en los bordes y ya lo vivimos Muchas veces. Sí, es algo muy notable. De hecho, el último, yo veía que se habían quemado los árboles, pero se quemaron los árboles y no avanzó. Pero ahí sí que no hubo ni viento que cambió, ni lluvia, ni gente, no avanzó. Porque sí tenemos otra experiencia donde se nos metió el fuego y se apagó. Se apagó, vino una nube, cambió el viento, llegaron los vecinos, todo junto, y no avanzó.
Pero esta otra me impactó más porque estábamos ya controlándolo y miraba un lugar en Ewa y digo, acá, llegó el fuego hasta acá, nadie hizo nada y se paró. Entonces, bueno, esas son cuestiones de la agricultura biodinámica que marcan mucho y que te muestran que sí, que estás haciendo algo que no se ve, pero te lo demuestra con algunas cosas que son impactantes. Sí, y otro ejemplo, uno que a mí me impactó verlo, fue nosotros en nuestra chacra, bueno, acá en la zona el tema de las heladas para todo lo que es frutales es como, bueno, es una época de mucho trabajo a la madrugada, de agua, bueno, para evitar esas heladas tardías que justo son todos los momentos en que está en floración los árboles. Y nuestra chacra tiene la particularidad de que suele tener como unos 3 o 4 grados menos que el promedio. Es una chacra muy fría por la ubicación y venimos todos los años, se nos hiela un montón, hay frutales que se nos hielan todos los años. Bueno, ya está aceptado eso. Venimos trabajando para mejorarlo, pero un año había un pronóstico de una helada muy, muy fuerte en todo el valle. Y nosotros dijimos, bueno, chau, acá se perdió todo, porque si en el valle va a ser mucho frío, acá, chau. Bueno, y ese día trabajamos todo el domingo, me acuerdo un domingo trabajamos haciendo unos preparados que están hechos para levantar la temperatura, ¿no? Que se hacen con agua de hielo, bueno, es un trabajo justamente para esto, para los momentos de helada. Y ese domingo muy, muy conectados nosotros con toda la chacra y todo el día trabajando, aplicando, pidiendo. Y vos sabés que al otro día, bueno, se aplicó, nos fuimos a dormir, justo ese día nos fuimos de la chacra y al otro día Gustavo vuelve, me llama llorando, me dice, Sole, dice, no lo puedo creer, me dice, no tenemos marca de helada. Cuando en todo el valle había sido una helada que había quemado un montón de hectáreas de fruta, y de chacras vecinas que estaban muy cerquita, que perdieron una gran cantidad de la producción por la helada, y nuestra chacra estaba impecable. Y ese día fue como, ¿qué pasó acá? O sea, hubo algo, porque nada, tipo científicamente o de lo que nosotros hemos estudiado toda la vida, no daban los cálculos y, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Bueno, ese fue como un día muy raro para nosotros, que nos marcó muchísimo, porque fue en contra de todo. Y bueno, y así tenemos un montón de historias que cuando las contamos y las vivimos, se nos eriza la piel o nos emociona, ¿no? Bueno, y son las cosas que nos van dando muestra de que es la forma de vivir y de volver, esto que decís vos, es volver a conectarnos. Yo creo que las personas estamos muy desconectadas porque perdimos esa capacidad de mirar al cielo, perdimos esa capacidad de observar, de mirarnos entre nosotros incluso, y de empezar a observar la energía de las cosas. Entonces, creo que en este caso nosotros, ¿no? La agricultura biodinámica nos dio esa como sacudida de decirnos, no, empezá a conectarte. Y bueno, y creo que es un camino, nos falta un montón, nos falta todavía aprender, nos falta poder usar un montón mejor las herramientas, pero creo que estamos empezando a mirar y bueno, en el camino estamos acompañando a otros a que puedan como empezar a esto, ¿no? A poder ver. Se me viene a la mente pensar en esto de los agroquímicos, ¿no? Y a los aditivos que uno cree que poniendo por fuera mejora o ayuda o controla, y de repente vos tenés un lugar en donde no hay agroquímicos, no se prende fuego. O en un lugar en donde no hay agroquímicos, si pones algo más natural, no llega el hielo. Entonces hay algo de que la tierra es sabia, y si vos dejás que la tierra opere o funcione con su propio ritmo y con su propio pulso, de repente, sin intervenir desde un lugar no orgánico, las cosas tienen como su propio ciclo y su propia naturaleza. Hablas de los 4 elementos y nombraste para las raíces la tierra, ¿no? Tauro, Virgo y Capricornio.
Y para los frutos, el fuego, ¿no? Leo, Sagitario y Aries. ¿Qué se hace durante los signos de aire o los signos de agua? ¿Hay algo que se pueda aplicar o hay algo que se pueda hacer durante el transcurso del sol por los signos de agua o los signos de aire? Agus, no es el Sol atravesando las constelaciones, porque eso serían los meses del año o serían las estaciones. Lo que la agricultura biodinámica toma en cuenta es cada vez que la luna pasa por una constelación. En el caso de las constelaciones de aire, lo que se favorece es al trabajo con las flores. Y cuando atraviesa las constelaciones de agua, es el trabajo con las hojas. Pueden ser lechugas. En flores podemos hablar de girasoles, de cualquier tipo de flor, de brócoli, son flores. Pero eso sería lo que se busca, es utilizar esas fuerzas de la mejor manera posible, teniendo ese conocimiento. ¿Qué es lo que hoy podemos encontrar de producción biodinámica? Si la gente nos está escuchando en este momento y tiene ganas de ir a General Roca, Río Negro, ¿qué podemos encontrar en EIWA? Lo que hoy está teniendo EIWA en su espacio, además de estar en pleno verano, disfrutar de la estación del verano, ya en su momento descendente, donde ya también la producción empieza a disminuir su producción, pero bueno, todavía hay producción de zucchinis, de tomates, de zapallitos de tronco, de morrones, acabamos de cosechar nuestras papas, berenjenas, eso es lo que hay hoy durante marzo, y también tenemos deshidratados de orégano, de tomillo, de romero, de rosa mosqueta, mix de hierbas entre florales y aromáticas que son muy buenas para infusiones y mate, jugo de pera y sobre todo un ambiente hermoso en el lugar, en el organismo nuestro que es en EIWA. En esto de volver a lo natural y volver a la raíz, también el entender que cuando uno forma parte de un ecosistema, el formar parte de ese ecosistema también invita a que uno no tiene que invadir, sino que tiene que coexistir. Chicos, muchísimas gracias por este rato compartido, por charlar un poquito de cómo llevar el cielo a la tierra, ¿no? Que me parece algo sumamente importante en estos tiempos en donde astrológicamente los tránsitos a partir del 2026 son tránsitos que nos van a hablar mucho de dinámicas de aire y fuego que tienen mucho que ver con lo mental y lo activo. El hecho de tener espacios como el suyo para volver a la tierra, volver a conectar con lo natural, enraizarse, bajar un cambio y ver cuál es el funcionamiento real que tiene el latir del planeta es sumamente importante para bajar un cambio y volver a la raíz. Y si quieren nos pueden venir a visitar. Estamos en la zona del Alto Valle de Río Negro, así que si andan por la ruta viajando pueden pasar a conocer. Hacemos visitas guiadas, degustaciones y pueden conocer el proyecto. Así que los esperamos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y muchísimas gracias por compartir conmigo este espacio. Gracias, Agus, por esta oportunidad. Fue una charla muy linda. Pasamos una hora de conversaciones interesantes. Gracias. Que tengan un hermoso día y muchas gracias a quienes nos están escuchando en Astrología en Criollo, en un capítulo muy, muy especial en donde bajamos el cielo a la tierra. Que tengan una hermosa jornada. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal
de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.